Uh, s- Saludos desde Estados Unidos. Greetings from the United States. Voy a tratar en español un poco. I'm gonna try a little bit in Spanish, Okay, and he's gonna translate for my English speakers here a little bit, but y él va a hablar para los que están aquí, que hablan inglés y que están conmigo. sí. Me llamo Ken. My name is Ken Rutherford. Rutherford. Soy anciano en nuestra iglesia, Grace Fellowship. Soy uno de los ancianos en nuestra iglesia allá en los Estados Unidos que se llama Grace Fellowship. Quizás conocen Pat and the team, el equipo que venía es verano en julio. ¿Sí? Tal vez conocen un poco a Pat y a todo el equipo. I did that in Spanish. I don't know why you speak in Spanish. I need to switch it back. Yeah. No, just don't worry right now. Right now. Okay. Pero en ese momento es un privilegio para liderar un grupo de una escuela cristiana. And now for me it's a great opportunity to lead a group which is also part of a Christian school. That's what I said. Excellent. Very good. En junio, la última junio, mi esposa se jubiló después 20 años en la iglesia, la escuela cristiana. And my wife retired just last June from the school where she was working at. Como Right? directora. She was the como principal directora. of the school. Right. Y tuve una idea, ¿por qué no yo tomo un grupo de estudiantes a Colombia como los grupos de nuestra iglesia? And I had a great idea, and it was to take a group from the school, like the ones I normally use or I bring from the church, and just have them come to Colombia. Así que, here And we that- are. And that's why they are here. Estamos aquí. So, gracias por tu hospitalidad. So thank you guys very much for your hospitality Y tus bendiciones y and your etcétera, blessings, etcétera. and etc. etc. Ahora voy a hablar inglés. Now I'm gonna switch back to English. I would like for you to turn in your Bibles to the book of 2 Samuel chapter 9. Me gustaría que por favor todos fuéramos en nuestras Biblias al libro de Segundo de Samuel, capítulo 9. Capítulo 9. As Jose told you, Así como José ya lo había mencionado, I met him and Jamie 10 years ago as a professor at Nueva Providencia. conocí tanto a José como a Jamie en el seminario allá arriba en lo que hoy es Nueva Providencia. What I teach at the school is Jesus through the Old Testament. Lo que yo enseño en la escuela o en el seminario es cómo ver a Jesús a través del Antiguo Testamento. How do you find Jesus in those obscure places of the Old Testament? ¿Cómo uno puede encontrar a Cristo en todos esos pasajes borrosos o oscuros del Antiguo Testamento? Many Christians are surprised when Jesus says things like in Lucas 24:44. Muchas personas se sienten un Luke poco 24, pasmadas cuando leen textos como el de Lucas 24:44, cuando el Señor dice: Please. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Everything that has been written about me in the law of Moses. Juan 5:46. John 5:46. Porque si creerán a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él.
Because if they believed Moses, they would believe me, because about me, Moses wrote. Exactly. So I want to focus our attention this morning Así que yo quisiera que enfoquemos nuestra atención en esta mañana on one little story in the Old Testament acerca de una pequeña historia en el Antiguo Testamento that demonstrates the gospel of Jesus Christ, I think, better than any story in the Old Testament. el cual yo creo que nos muestra el Evangelio de Jesucristo de una forma en la que ninguna otra historia del Antiguo Testamento nos la muestra. It's a story that takes place in the life of King David, Es una historia que toma su lugar en la vida del rey David, Rey David, towards the end of his reign. justo al final de su reinado. And in this story, believe it or not, there's only one mention of the word God in the entire story. Y en esta historia, créalo o no, solamente se menciona la palabra Dios una sola vez. But what do we know about David's heart? Pero ¿qué sabemos nosotros acerca del corazón de David? He had the heart of God, right? Tenía un corazón conforme al corazón de And you're Dios. going to see that heart of God more clearly in this story than any other story in the life of David. Y vamos a ver cómo es el corazón de Dios aquí con David de una manera en que uno no la puede ver en otra historia. I'm going to tell you the story of a gracious king. Les voy a contar la historia acerca del rey que está lleno de gracia. Que lleno de gracia. No graciosa. Graciosa means Funny. he's funny. He tells jokes. I made that mistake in Medellin in July. Yo cometí ese error en Medellín diciendo gracioso en... Graciosa. So many years before our story, Así que muchos años antes de que nuestra historia tomara su lugar, David was being pursued by his enemy, the other king of Israel that we know by the name of Saul. sabemos que David había estado siendo perseguido por otro rey cuyo nombre, como ustedes saben, es el rey Saúl. For 4 years, Saul has been pursuing David, trying to kill him. Saúl había estado persiguiendo al rey David por más de 4 años buscando matarle. Although David had been appointed to be the next king, Aunque David había sido señalado para que fuera el heredero del reino, God had selected him. Dios le había seleccionado. David is running for his life. En este momento vemos a David corriendo por su vida. Yet all throughout the time, all those 4 years that he's running for his life, 4 años corriendo, escapando, buscando preservar su vida. over and over we see God protecting him. Y God una protecting y him. otra vez podemos ver a Dios que le está protegiendo, Allowing him to survive, allowing him to escape. permitiéndole sobrevivir, permitiéndole escapar. But finally, the running and hiding comes to an end. Pero finalmente el correr y esconderse llega a su punto final. King Saul and his sons are in a battle against the Philistines, El rey Saúl y sus hijos, ambos están en una lucha en contra de los filisteos and they're all killed by the Philistines. y todos son brutalmente asesinados. David is now free from this enemy who's been pursuing him for 4 years. Ahora David está libre de este enemigo que lo había estado persiguiendo por tantos años. And you would think David would celebrate. Y usted pensaría, bueno, David se va a poner a celebrar y alegre. Thank you, Lord. Muchas gracias, Dios. Take this away from me. Thank you. Gracias por quitarme esta cruz. It's a wonderful day. Es un maravilloso día. But he didn't do that Pero no hizo eso. because he is not a king after man's heart. He's a king after God's heart. Porque él no es un rey conforme al corazón de los hombres. Es un rey conforme al corazón de Dios. The people look at him and they're going, "Why are you acting this way, David? You're mourning for the death of your enemy." ¿Cómo así, David? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que estás lamentándote por la muerte de tu enemigo? And then we see just a little while later, Y luego vemos un poquitico más adelante, David does something even more unusual and extraordinary. David hace algo incluso aún más extraordinario e inusual. Something that clearly demonstrates the heart of God for his people. Algo que realmente nos demuestra
el corazón de Dios para con su pueblo. Something that clearly demonstrates the gospel of Jesus Christ. Algo que realmente nos demuestra cómo es el corazón del Evangelio. It's a story of kindness, Es una historia de bondad, grace, de gracia, mercy, de misericordia, redemption, and redes- restoration. redención y restauración. And it all centers on a young man with a very unusual name. Y todo se centra en la historia de un hombre cuyo nombre es uno muy particular, Mephibosheth. Mephibosheth. Mefiboset. Mephibosheth. Mephibosheth. He was the son of Jonathan, who was the son of Saul. Este, Mefiboset, era el hijo de Jonatán, el cual a su vez era hijo de Saúl. And he was the last living descendant of King Saul. Y era el último descendiente vivo del rey Saúl. Now, if you know anything about the traditions of ancient kings, Ahora, si usted conoce algo acerca de las tradiciones de los antiguos reyes, you know the normal course of action is when you kill the rival king, you kill all of his family as well. una de las cosas que se hace es una vez se asesina al rey rival, junto con él tiene que perecer toda su familia real. That's normal. Eso es normal. But David is not normal. Pero David no es un tipo normal. David is a king after God's heart. David es un rey conforme al corazón de Dios. And at this time in his reign, he's at the highest point of his power. Y aquí en este punto de la historia, David está en el pico de su poder. And at this point, when he should be doing all these other things, Y en este momento, cuando él como político debería estar haciendo todo este otro tipo de cosas, he remembers a promise that he made to his friend Jonathan. él recuerda una promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. And so he gathers all of his officials together around him. Así que él reúne a todos sus oficiales. And we begin reading now in 2 Samuel 9, verse 1. Y lo que vemos en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 es: David asked, "Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake?" Entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Now, if you were one of David's officials, Ahora, si tú fueras uno de los oficiales de David, and he tells you, "I want to find if there's anybody left in Saul's family," what would you think? y a usted le dice el rey: mira, yo quiero encontrar a alguno que haga parte todavía del linaje de Saúl, ¿qué sería lo que usted pensaría? Time's coming. Bueno, llegó el momento. David's going to get revenge. David se va a vengar, He's going to wipe out the rest of the family. va a borrar hasta el último nombre de la familia. David says he wants to show mercy, David dice que quiere mostrar misericordia, but he is a politician. pero este hombre es un político. So, it's... Así que, But we read on. Look at verses 2 and 3. pero seguimos leyendo. Mire lo que dice el versículo 2 y 3. Now there was a servant of Saul's household named Ziba. They summoned him to appear before David, and the king said to him, "Are you Ziba?" "At your service," he replied. The king asked, "Is there no one still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness?" Ziba answered the king, "There's still a son of Jonathan, but he's lame in both feet." Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. You see, about 20 years earlier than the time we're talking about right now, Si ves, 20 años antes del momento en el cual se encuentra esta historia, when this young man was a baby, cuando este joven antes era un bebé, he was being cared for by a servant lady. muy seguramente estaba siendo cargado por uno de los siervos. And on the day when Saul and his sons were killed in battle, Y cuando Saúl y sus hijos fueron asesinados en batalla, a courier ran from the battleground all the way to the palace of Saul. un servidor vino justo al palacio de Saúl
and gave them the news that the king is dead and his sons are dead. Este heraldo dio la noticia, mira, mataron a Saúl, mataron a los hijos, todo el mundo fue exterminado. Everybody in the palace panicked. Todo el mundo en el palacio se paniqueó. And the nurse picks up the baby Y entonces la enfermera o la que lo cuidaba cogió el bebé, to run out buscando salir, to protect his life, buscando proteger su vida como and she bebé. stumbles and falls Y esta mujer se tropieza y cae, and drops the baby, deja caer al bebé. and he's injured in some way. Y este joven o este bebé es lastimado de alguna forma. Whether it's a brain injury or injured his legs, he's unable to walk for the rest of his No life. sabemos con certeza el tipo de lesión que sufrió, si fue cerebral o si fue directamente en los pies, pero sabemos directamente que no podía caminar. My mother, who has died 10 years ago, Mi madre, quien murió hace unos 10 años, she had a brother ella tenía un hermano who was born with a disease that caused him to not be able to walk for his entire life. nació con una enfermedad, su hermano nació con una enfermedad el cual le impedía caminar durante el resto de su vida. For his whole life, he had to depend on others to take him places. He couldn't travel himself. They didn't have the type of wheelchairs that people have now. Todavía en ese momento siempre dependió de alguien que lo llevara o lo trajera a algún lugar, puesto que él por su condición no podía movilizarse. So think thousands of years ago. En ese momento del hermano de mi mamá no había todavía ni siquiera de estas sillas de rueda. Ahora imagínese unos 2000 años atrás. You can't walk, you can't work, No you can't puedes- take care of yourself. No puedes caminar, no puedes trabajar, no puedes hacer nada, no puedes cuidarte. He's completely dependent and completely helpless. Este hombre es un hombre completamente dependiente y que necesita de la misericordia de los demás. So that's why the servant says to the king, Y por eso es que el siervo menciona algo muy particular al rey. lisiado de ambos pies, He is lame. lame from both feet. He was protecting the young man. Él estaba protegiendo al joven. I'm sure he's looking at the king, King David, the most powerful man in the land. Estoy seguro de que el hombre estaba viendo al rey David, el cual para en su momento era el rey más poderoso de la tierra. And he says, "Oh, I see what you're doing. Y él le dice, ok David, entiendo, ya veo lo que haces. You want to get revenge. I understand. Tú quieres vengarte, pero te entiendo. But he's no threat to you. Pero tranquilo, este no es ninguna amenaza. He can't even walk." Este ni siquiera puede caminar. Verse 4. Versículo 4. "Where is he?" the king asked. Ziba answered, "He's at the house of Machir, son of Amiel, in Lo Debar." El rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió. ¿Dónde está? No, go. Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. So this would just seem like one of those extra details in the Old Testament that we always get. Parece uno de estos pequeños extra detalles que encontramos en el Antiguo Testamento. But this place, this location called Lo Debar, has a very deep meaning. Pero este lugar, Lodebar, tiene un significado muy profundo. It means it was a city deep in enemy country. It was- Primero, entendamos que este lugar, Lodebar, era un lugar que estaba muy adentro en territorio enemigo. It's like places in Medellin where people are still loyal to Pablo Escobar, right? Parece You know como those estos areas? pequeños lugares de Medellín donde parece que todavía existen atisbos de lealtad hacia Pablo Escobar. Very similar, these people in Lo Debar were still very loyal to Saul. De la misma manera, en este lugar, Lodebar, había gente que todavía era muy fiel a Saúl. And so he's living in enemy country. Así que está viviendo en un país extraño, enemigo. And there's something else. The word itself, Lo Debar, means no pasture. Ahora también entendamos que la palabra Lodebar tiene un significado, el cual es sin pasto, Desolate, isolated, barren. desolado, sin uno completamente aislado y estéril.
You see, Mephibosheth believed he was an enemy of the king, Mefiboset lo tenía claro, él sabía que era un enemigo del rey so he lived in enemy country, y por tal razón vivía en un país enemigo, in a place that was desolate and isolated where no one would ever come look for him. un lugar aislado, desolado, el cual no sería de ninguna forma motivo para el rey irlo a buscar. In English, we say he's laying low. En inglés se dice el término laying low, pero acá decimos como que manejaba un perfil bajo. Okay, yeah. He knows that his days are numbered, Él sabe, Mefiboset, que sus días están contados. and he lived his whole life in fear of one sound. Y él tenía miedo de que algún día pudiera escuchar el sonido, At the door. el knock, knock, knock en la puerta. 5, versículo 5. So King David had him brought from Lodebar, literally had him brought from Lodebar, from the house of Machir, son of Amiel. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down and to pay him honor. David said, Mephibosheth, at your service, he replied. Verse 5. Entonces el rey David mandó a traerlo, literal mandó a traerlo porque él no podía caminar, de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro, se postró. Y David dijo, Mefiboset, y éste respondió, he aquí tu siervo. So picture the scene in your mind. Así que por favor, imagínese la escena en la cabeza. Mephibosheth is brought before the king. They literally pick him up and put him down on the floor in front of the king. A Mefiboset lo cargan y lo ponen justo enfrente del rey. So what do you think is going through his mind? ¿Qué piensa usted que está pasando por la cabeza de Mefiboset? This is it. Él diría, no, ya, This is it. hasta aquí fue, I can't hide anymore. ya no me puedo esconder. The Bible says that he bowed before David. Say postró. La Biblia nos dice claramente el texto, el verbo que se utiliza aquí es postrarse. Se postró ante David. But he's already on the floor. Pero este hombre ya está en el suelo. How do you bow any more when you're already on the floor? ¿Cómo te postras más cuando ya estás postrado en el suelo? He lays himself out on the floor. Simplemente se abre de manos en el suelo. I have nothing in my hands. Mírame, no tengo nada en mis manos. I have no power. No tengo poder. I'm at your mercy. Estoy a tu merced. He was begging for mercy. Estaba rogando misericordia. And this is where the gospel comes in. Y aquí es donde viene el evangelio. For many years, I couldn't care less about God. Por muchos años no me podía importar menos Dios. In the back of my mind, I knew maybe I would be in trouble if I ever heard this. Allá en el fondo de mi cabeza, algún día yo decía, bueno, el día que me llegue la hora, yo sé que me toca responder. I fooled myself and I convinced myself that I was okay and I would just stay away from God. Pero yo de alguna forma también decía, no, yo prefiero quedarme aquí donde estoy, lejitos de Dios, estoy más bonito. But one day God did do that to me. Pero un día Dios sí me hizo eso a mí, es decir, tocó a mi puerta. Mephibosheth was lame and unable to walk because of a fall. Mefiboset no podía caminar debido a una caída. But so was I. Y de la misma manera yo también. I was lame as a result of a fall, not from my nurse, Yo estaba lisiado debido a una caída, no una de la cual era mi cuidadora, la cual me había dejado caer, but a fall from my father Adam. sino de una caída de mi padre Adán. And as a result, I was born without the ability to please God. I was God's enemy when I was born. Como resultado, eso dio de que yo no podía complacer a Dios de ninguna manera porque nací siendo un enemigo. I thought I was a good person, Yo pensé que era una buena persona, but all of my acts of righteousness or good deeds were like filthy rags before pero God.
todas mis acciones buenas y todas mis justicias no eran menos que trapos de inmundicia delante de Dios. Mephibosheth was an enemy of the king because he was related to Saul. Mefiboset era un enemigo del rey porque él estaba relacionado con Saúl. I was an enemy of God because I was related to Adam. Yo soy un enemigo de Dios, o era un enemigo de Dios porque estaba relacionado con Adán. Is anybody here exempt from that? ¿Hay alguno aquí que esté exento de eso? We're all brothers and sisters related to Adam, are we not? Todos somos de alguna forma relacionados o estamos relacionados con Adán. Some of us look different than others. I reflect more light than some of you. It doesn't matter. We're all children of Adam. Todos aquí no nos parecemos. Mira a su alrededor. La verdad es que yo soy quizás tal vez el que menos se parece a ustedes. Pero todos somos descendientes de Adán. We all face this. We're born enemies of God and we live far away from Him in enemy country. Todos nacimos separados de Dios y todos vivimos en un país enemigo. And like Mephibosheth, we live in a place that is no pasture. Y como Mefiboset, también vivimos en un lugar que no tiene pasto. Isolated from God, Uno que estaba aislado de Dios, away from His blessings, alejados de su bendición, away from His kingdom. alejados de su reino. And Mephibosheth was content. He was happy. I'll just live here and I'll be secret and not let anybody see me. Y Mefiboset decía eso, no, déjame aquí quietecito. Yo soy enemigo, pero yo vivo feliz aquí donde estoy. I'll just lay low, Simplemente perfil bajo just let it happen, just let life happen. y dejar que el mundo siga. In the same way, De la misma manera, I fooled myself into believing that I would not have trouble if God came knocking at my door. yo me engañaba a mí mismo diciendo de que no tendría problemas si Dios algún día vendría y tocaba mi puerta. I falsely believed that if God ever came and knocked on my door, Yo pensaba de que si Dios viniera y tocaba mi puerta, He wouldn't punish me Él no me castigaría, because I was a good person. porque yo era una buena persona. That other guy down the street, he's far worse than I am. Ese vecino mío que es peor que yo, a ese sí tiene que llamarle la atención, Because I was comparing myself to other people. porque yo me estaba comparando con otros. But what does God want us to compare ourselves to? Pero ¿con qué Dios quiere que nos comparemos? Him, Con Él, His holiness. con su santidad. And what does He give us that we can look at and see that we are not holy? ¿Y qué es lo que nos da Dios para que entendamos de que no somos santos? God gives us the law. Nos da la ley. You read it this morning. Esta mañana ustedes la leyeron. What is the first commandment? ¿Cuál es el primer mandamiento? You shall have no other gods before me. No tendrás otros dioses delante de mí. Can any of us say that we make God the number one God in our life? ¿Podemos nosotros aquí los presentes decir que hacemos de Dios el Dios número uno de nuestro corazón? Really? ¿En serio? I knew I couldn't do that. Bueno, sabe, yo no lo podría hacer. No puedo. Pride, El orgullo, greed, all these things are la God's. avaricia, todas esas cosas They're all like God's. son así. And we set them up as idols in our lives. Y muchas veces los ponemos como ídolos en nuestros corazones. What about the 9th commandment? You shall not bear false witness, or do not lie, do not tell lies. ¿Qué hay del noveno mandamiento? Aquel que dice que no darás falso testimonio, no mentirás. How many of us can ever say we've never told a lie? ¿Cuántos de nosotros aquí podemos decir que nunca hemos dicho una mentira? Do not steal. No robes. How many of us can say we've never stolen anything? ¿Cuántos de nosotros aquí podemos decir que nunca hemos robado nada? Or how about do not commit adultery? ¿Qué acerca de cometer adulterio? Well, hopefully nobody here has ever done that. Espero que ninguno de aquí haya cometido tal pecado. But what does Jesus say? Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús? If you look on somebody with lust in your heart, Si tú miras a alguien con lujuria en tu corazón, you've committed adultery already. ya has cometido adulterio. You see, the law is like a mirror. Si ve, la ley es como un espejo. When a person looks into that mirror, Cuando la persona mira tal espejo, they see who they really are. se ven tal cual son. The mirror is God's holiness, El espejo es la santidad de Dios.
And when I see myself, Y cuando me veo, I see who I really am. veo quién realmente está ahí. And that should make me fear, Y eso debería hacerme temer, because I was born an enemy of God. porque nací siendo un enemigo de Dios. Mephibosheth was fearful of the king coming to kill him. Mefiboset tenía miedo de que el rey algún día llegara a su puerta y le asesinara. In the same way, I was afraid to die. De la misma manera, yo tenía miedo de morir. I believed that death was the end. Yo creía que la muerte era el fin. I had no reason to think that death would be a good thing. Yo nunca pensé que la muerte era algo bonito. To me, it was the thing you fear most of all, Es la cosa a la cual más le temes, because I was guilty and I knew I was guilty. porque era culpable y yo sabía que lo era. And I didn't want anything to do with God's people. Y yo no quería nada que tuviera que ver con el pueblo de Dios, I didn't want anything to do with his kingdom. nada que tuviera que ver con su reino. People would say to me, "Oh, Jesus loves you and he wants you to be a Christian." La gente me diría como que, oh, Jesús te ama y quiere que seas un creyente. I don't need that. I'm good. No, yo no necesito eso, estoy bien. I'm living in my own pasture. Estoy viviendo en mis propios pastos. And I made a pasture of pleasure and wealth and recognition. Y he hecho de mis pastos el placer, la riqueza y el reconocimiento. And that was my pasture, Y ese era mi pasto. but in fact it was no pasture. Lodebar. Pero en realidad no era ningún pasto, era simplemente Lodebar. But like Mephibosheth, Pero de la misma forma en que Mefiboset, one day un día, and there he was before God, y ahí estaba delante de Dios, flat on his belly, simplemente humillado hasta el suelo, powerless, guilty, and fearful. sin poder, temeroso y culpable. That happened to me one day. Eso me pasó. And I would venture to say it happened to each of you if you're followers of Jesus. Y si tú eres un verdadero seguidor de Jesucristo, realmente debes identificarte con esta escena. One day, and I can't explain why, Un día, y no puedo explicar el por qué, God opened my eyes Dios abrió mis ojos to recognize that I was a sinner para que reconociera de que yo era un pecador. and that I was before him like Mephibosheth, flat Allí. on my stomach, with no power, Con los ojos abiertos, con el estómago pegado al suelo, postrado delante de Dios, and guilty, culpable, deserving death. mereciendo la muerte. And I was afraid. Y sí, tenía miedo. I was standing before the judgment seat of Almighty God, and I was scared. Estaba allí postrado delante del justo juicio de Dios y Because- tenía miedo, I knew I deserved death, porque sabía que merecía la muerte. and I knew the only thing that could prevent that Y yo sabía que lo único que podía prevenir tal cosa was if the king showed mercy. era si el rey mostraba misericordia. And that's when somebody told me the good news. Y ahí es cuando alguien me contó las buenas nuevas And they said to me, y me dijo, "Don't be afraid. no tengas miedo, Jesus loves you, Jesús te ama and he died for you y murió por ti so that you would not have to be afraid." para que tú no tengas temor. Read verse 7. What's the first words in verse 7? Miremos lo que nos dice el versículo 7. Lea las primeras palabras. No temas. Don't be afraid. No David temas. said to him, "For I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table." No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Mephibosheth knew the bad news. Mefiboset conocía las malas noticias. Now he hears the good news. Ahora escucha las buenas. You see, years before Mephibosheth was even born, Años incluso antes de que Mefiboset naciera, King David had made a covenant with his friend Jonathan. el rey David había hecho un pacto.
con su amigo Jonatán, the father of Mephibosheth. el cual era el padre de Mefiboset. And because David loved Jonathan, Y como David amaba entrañablemente a Jonatán, he was bound by this covenant él estaba atado a este pacto not to bring vengeance on his enemy, para que no administrara o diera venganza a su enemigo, but mercy to his enemy. sino misericordia. And when David looked at Mephibosheth, Y cuando David vio a Mefiboset, he didn't see the son of Saul, his enemy. él no vio al nieto de Saúl, su enemigo. Instead, he saw the son of Jonathan, his friend. En lugar vio al hijo de Jonatán, su And in the amigo. same way, God was compelled by love and bound by a covenant. Y de la misma forma Dios estaba atado y completamente convencido por un pacto. God said, "This is my son in whom I am well pleased." Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. And the son says to the father, "These are my people in whom I am well pleased." Y el hijo le dice al padre, este es mi pueblo en quien también hallo complacencia. And we are going to make a covenant, father and son covenant. Y vamos a hacer un pacto, padre e hijo, un pacto. I will pay the price, Yo pagaré el precio and you take these people into your family. y tú los adoptas a tu familia. And that's what God did for you and me. Y eso fue lo que Dios hizo por usted y por mí. He blessed the family of his enemy. Él bendijo la familia de su enemigo. See, when God the Father looks at me, Así que cuando Dios el Padre me ve, he doesn't see the son of Adam anymore, no ve ya al hijo de Adán, a child of condemnation, deserving wrath. un hijo de condenación que solo merece la ira justa. Instead, he looks at me, who once hated him, En lugar me mira a mí, uno que una vez le odió, and sees his own son. y ve a su propio hijo. He sees through Jesus, his son, to me, his son. Él me ve a mí como hijo a través Because I have been de la adopted. filiación de su hijo, Lo siento. Because I have been adopted into his family. porque he sido adoptado en su familia. Like me, Mephibosheth wasn't looking for a blessing, he was expecting death. Como yo, Mefiboset no estaba esperando ninguna bendición, estaba esperando el día de la muerte. While he was still powerless, he received mercy. Y aún sin ningún poder recibió misericordia. Verse 8, versículo 8. Versículo 8. Mephibosheth bowed down and said, "What is your servant that you should notice a dead dog like me?" Se postró de nuevo y dijo, ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? I have no right to be here. No tengo derecho a estar aquí. I have no status. I'm like a dog. No tengo ningún estatus. Soy como un perro. I deserve only death. Lo único que merezco es la muerte. I was the same way. I wasn't looking for God. De la misma manera, yo no estaba buscando a Dios. I had no pedigree, no status. I wasn't from a family of Christians. No tenía ni pedigrí ni estatus. No nací en una familia cristiana. I was God's enemy. I was like a dog, a dead dog. Era un enemigo de Dios. Era como un perro muerto. What good is a dead dog? ¿Qué bien puede hacer un perro muerto? Nothing. Nada. But God called on me, Pero Dios llamó a mi puerta, but not to punish. pero no para castigarme. This Ese llamado was a good call fue un buen llamado, because I was dead and he made me alive. porque muerto como el perro estaba, pero me dio vida. Not only did he show me mercy, No solamente me mostró misericordia, not only did he show Mephibosheth mercy, no solamente se la mostró a Mefiboset, but he gave him grace. sino que le dio gracia. He gave him something he did not deserve, Le dio algo que no merecía, a place at the table. un lugar en la mesa. Here's this young man. Aquí está este joven, Here's this young man. aquí está este jovencito también. Once an enemy of God, Una vez
Era un enemigo de Dios. Now he's adopted into God's family, Ahora es adoptado a la familia de Dios, into the king's family, a la familia del rey, and he's sitting at the table y está sentado a la mesa with all of the king's sons. con todos los hijos del rey. Could you imagine that first meal? Excuse me. Could you imagine that first meal? ¿Puede usted imaginar esa primera cena con el Señor? The food's all set on the table, La mesa está toda puesta, but there's one extra seat. pero hay una silla extra. And all the sons of David are sitting around getting ready to eat. Y en el caso de David, mira, imagínese que él está allí sentado con sus hijos, listos para comer. The door opens, Se abre la puerta and the servants carry in this young man, y un siervo está cargando a este joven. and they put him in the chair. Lo sientan a la silla. And all the brothers are looking at him, and they know who he is. Los otros hermanos lo miran, saben quién es. And I can imagine they look at Dad. Y me imagino a los jóvenes mirando al papá, What are you doing? diciéndole como que, bueno, ¿pero y qué haces? This is my son, Y les dice, este in es mi whom I am hijo, well pleased. en quien tengo complacencia. He is your brother, Ahora él es su hermano. and he will eat at this table forever. Y comerá por siempre en esta mesa. That was me, and Ese that era was yo. you. Y ese eras tú. David took him out of no pasture and put him into his own pasture. David lo sacó de un lugar donde pasto no había y lo Da- puso en su pasto. And David prepared a table Y Dav- before Mephibosheth Y David preparó una mesa ante Mefiboset in the presence of his enemies. en presencia de sus enemigos. And David anointed his head with oil. Y David ungió su cabeza con aceite. And as he sat there with the food in front of him, Y en la medida en que él se sentaba con la comida ahí, he filled his cup until it ran over. le llenó la copa hasta que rebosó. And for the rest of Mephibosheth's life, Y por el resto de la vida de Mefiboset, goodness and love followed him. bondad y amor le siguieron And he lived in the house of the king forever. y vivió en la casa del rey por siempre. Like Mephibosheth, all I could do was plead for mercy. Como Mefiboset, lo único que podía hacer era rogar misericordia. And that would have been enough. Y eso hubiese sido suficiente. But God gave me so much more. Pero Dios me dio muchísimo He más. gave me grace. Me dio gracia. He adopted me into his family. Me adoptó a su familia. He gave me a place at the king's table in the kingdom. Me dio un lugar en la mesa del rey y en el reino. All I deserved was wrath, Todo lo que merecía era su justa ira. but instead I got grace. Pero en lugar de eso, I got adoption. me dio gracia y And adopción. the place in at his table forever. Un lugar a su mesa por siempre y para siempre. So you might have recognized what I was doing just a minute ago, where I was quoting. Ahora, yo me imagino que usted ya se dio cuenta la razón por la cual hace unos minutos estaba citando. It's the 23rd Psalm. Es de hecho el Salmo 23. And after I wrote this lesson years ago, Y después de haber terminado de escribir esta lección hace algunos años ya, I went back and read the 23rd Psalm, yo volví y leí el Salmo 23. and it struck me. Y de hecho me impactó demasiado. He's writing about Mephibosheth. Está escribiendo de Mefiboset. Think about it. Piénselo. A fearful, lame orphan living in a place that's no pasture. Un huérfano lisiado viviendo en un lugar donde no hay ningún pasto. So we're going to read the 23rd Psalm to end. Vamos a leer el Salmo 23. I will read a verse and you will read a verse, okay? The Lord is my shepherd, I shall not want. El Señor es mi pastor, nada me faltará. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. En lugar de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake.
Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. And listen to this. Escuche esto. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. And maybe you and I can say, just like Mephibosheth, Y tal vez tú y yo podamos decir como Mefiboset: surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos años. Días. Años. Amén. 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 Muchas gracias, muchas gracias.